Durante años, la familia real británica ha soportado una controversia pública tras otra, sobreviviendo a escándalos, disputas personales, tormentas mediáticas y un escrutinio público implacable que habría abrumado a muchas otras instituciones. Sin embargo, según afirmaciones generalizadas en línea, pocas historias han surgido con la velocidad e intensidad de esta última. Cuando las fotografías que supuestamente mostraban a la reina Camilla a bordo de un yate de lujo privado comenzaron a circular en línea, la especulación se extendió por las redes sociales casi instantáneamente, atrayendo millones de ojos curiosos hacia el Palacio de Buckingham. A medida que los rumores cobraron impulso, la atención se centró rápidamente en el príncipe William, y muchos se preguntaron cómo respondería el futuro rey si los informes resultaran perjudiciales para la reputación cuidadosamente protegida de la monarquía. El príncipe William ha hablado a menudo públicamente sobre la importancia de preservar la tradición y al mismo tiempo ha reconocido que las instituciones deben seguir evolucionando para seguir siendo relevantes. Ha sugerido que la tradición constituye la base de la monarquía, pero que cada generación también tiene la responsabilidad de preguntarse si las costumbres antiguas todavía sirven al propósito previsto en un mundo cambiante. Esos comentarios, originalmente vistos como reflexiones reflexivas sobre la modernización, de repente adquirieron un nuevo significado a medida que se intensificaron las especulaciones en torno a las supuestas fotografías de Yates. Para muchos observadores reales, sus comentarios anteriores ahora parecían encajar en una narrativa mucho más amplia sobre la dirección futura de la corona. Luego llegaron informes que afirmaban que las fotografías habían desencadenado una dramática confrontación interna lo suficientemente grave como para provocar oleadas de especulaciones en Gran Bretaña y más allá. Según esos relatos, lo que comenzó como un feriado común y corriente supuestamente evolucionó hasta convertirse en una discusión sensible sobre el juicio, la percepción pública y la credibilidad a largo plazo de la monarquía. Algunos se preguntaron si se trataba simplemente de otra controversia real de corta duración destinada a desaparecer en unos pocos ciclos de noticias. Otros creían que las imágenes filtradas podrían haber expuesto tensiones más profundas que el palacio hubiera preferido mantener firmemente a puerta cerrada. A medida que esos rumores continuaron difundiéndose, innumerables observadores reales se encontraron haciendo preguntas cada vez más difíciles. ¿Por qué el príncipe William, que constantemente ha proyectado lealtad hacia la institución, consideraría limitar la influencia de la reina Camilla dentro de la Casa Real? ¿Qué sugerían exactamente las supuestas fotografías de Yates que provocaron una especulación tan intensa en línea? Más importante aún, ¿revelaban los informes desacuerdos internos genuinos o eran simplemente otro ejemplo de cómo afirmaciones no verificadas pueden evolucionar rápidamente hacia narrativas públicas dramáticas? Cualquiera que sea la respuesta, la historia rápidamente se convirtió en uno de los temas más discutidos en los comentarios reales. Antes de profundizar en estos desarrollos informados, háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. ¿Cree que hay más en esta historia de lo que se ha explicado públicamente? ¿O cree que la especulación ha ido mucho más allá de la evidencia disponible? Y si le gusta seguir los últimos acontecimientos reales, asegúrese de suscribirse para no perderse futuras actualizaciones a medida que siga surgiendo nueva información. Cada nuevo detalle parece añadir una capa más a una historia que ya ha captado una enorme atención pública. Según un número creciente de cuentas privadas e informes no verificados compartidos entre comentaristas reales, algo inusual. Supuestamente se ha estado desarrollando detrás de escena dentro del Palacio de Buckingham. Lejos de los banquetes estatales, las procesiones ceremoniales, los discursos refinados y las apariciones públicas cuidadosamente administradas, se dice que el príncipe William comenzó silenciosamente a remodelar aspectos del funcionamiento de la monarquía moderna. En lugar de introducir reformas públicas dramáticas, los cambios reportados supuestamente se han producido de manera gradual
casi invisible a través de decisiones administrativas y ajustes internos. Si esos relatos son exactos, una de las primeras consecuencias habría sido la reducción de la influencia de la reina Camilla sobre ciertos asuntos cotidianos dentro de la Casa Real. A primera vista, mucha gente esperaba que una historia de esta magnitud comenzara con una entrevista explosiva, un memorando confidencial de palacio o un denunciante que revelara secretos celosamente guardados. En cambio, según la narrativa que circula en línea, todo comenzó con algo notablemente ordinario. Se dijo que la primera pista no era más que un documento de registro de buques de rutina, el tipo de papeleo creado con fines legales de seguros y administrativos marítimos. Era exactamente el tipo de disco que normalmente no atrae la atención del público. Enterrado entre innumerables expedientes técnicos y documentos marítimos oficiales, el registro inicialmente parecía completamente anodino. Sin embargo, según quienes examinaron la línea de tiempo, ese único documento supuestamente se convirtió en el primer hilo que conducía hacia una historia mucho más amplia. A medida que los investigadores, los comentaristas en línea y los entusiastas de la realeza comenzaron a comparar registros públicos adicionales, fotografías y fechas de viaje informadas, lo que parecía insignificante atrajo gradualmente un mayor interés. Cada detalle recién descubierto parecía plantear nuevas preguntas en lugar de proporcionar respuestas claras. Lo que originalmente se describió como unas tranquilas vacaciones privadas de verano comenzó a adquirir un significado mucho mayor una vez que esas piezas adicionales se conectaron entre sí. Cada descubrimiento informado parecía alentar una mayor investigación, mientras que cada intento de explicación parecía generar otra pregunta sin respuesta. Gradualmente, las discusiones se alejaron del feriado en sí y se dirigieron a temas más amplios, relacionados con la percepción, la influencia, la transparencia y la responsabilidad institucional. Al poco tiempo, unas vacaciones aparentemente rutinarias se habían convertido en el foco de un creciente debate sobre la dirección futura de la monarquía. El contraste descrito por los comentaristas se volvió cada vez más difícil de ignorar. Durante las primeras semanas de julio de 2026, el príncipe William y la princesa Catherine supuestamente estaban llevando a cabo el conocido calendario de compromisos públicos que se espera de los miembros de la realeza en activo, incluidas visitas a organizaciones benéficas, reuniones con veteranos y apariciones en apoyo de iniciativas comunitarias en todo el Reino Unido. Su calendario reflejaba el servicio público visible y cuidadosamente documentado que ha definido durante mucho tiempo el papel de la monarquía moderna. Casi al mismo tiempo, según informes posteriores, la reina Camilla supuestamente pasaba parte de su verano a bordo de un superyate de lujo, de propiedad privada anclado frente a la costa sur de Francia. El barco supuestamente identificado en varias discusiones en línea era Esperanza 13, descrito como un yate registrado en Malta, propiedad de un holding de Luxemburgo y supuestamente asociado con un financiero con sede en Suiza. Sin embargo, a diferencia de los viajes reales oficiales, el supuesto feriado no estuvo acompañado de anuncios públicos detallados, reuniones informativas programadas en el palacio, ni registros formales que explicaran la visita. Ese contraste inmediatamente llamó la atención de algunos observadores reales. Si bien no ha habido evidencia verificada que sugiera alguna conducta inapropiada, la supuesta ausencia de reconocimiento oficial se convirtió en una fuente de especulación entre los comentaristas. Los partidarios de la monarquía argumentaron que los miembros de la familia real tienen derecho a períodos de descanso privado, lejos de la atención pública constante, particularmente cuando no están involucrados deberes oficiales. Los críticos, sin embargo, cuestionaron si el perfil inusualmente bajo que rodeó el viaje reportado creó una incertidumbre innecesaria, especialmente dado el énfasis de larga data de la monarquía en la transparencia con respecto a las actividades públicas de los miembros de alto rango de la realeza. Por lo tanto, el debate se centró menos en las acusaciones de irregularidades y más en la percepción pública. En la vida real, las percepciones a menudo pueden llegar a ser casi tan influyentes como los hechos confirmados.
Naturalmente, la atención pronto se centró en el yate. ¿Por qué este barco en particular se había convertido repentinamente en objeto de renovado debate? ¿Y qué lo hacía diferente de otros innumerables yates de lujo, propiedad de personas adineradas de todo el mundo? Algunos comentaristas en línea incluso comenzaron a hacer comparaciones dramáticas con escándalos anteriores, de alto perfil que involucraron a figuras poderosas, y viajes de lujo, a pesar de la ausencia de evidencia que conectara las situaciones. Esas comparaciones rápidamente alimentaron más especulaciones en las redes sociales, a pesar de que ninguna información verificada estableció tal vínculo. Según los informes que circulan en línea, el propietario del yate nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito penal. Sin embargo, los comentaristas señalaron que el nombre del individuo había aparecido previamente en varias revelaciones del lobby europeo, relacionadas con el desarrollo de tierras, inversiones agrícolas y proyectos inmobiliarios históricos. Ninguno de esos registros disponibles públicamente establece irregularidades ni sugiere una conducta ilegal. Aún así, la existencia de esas asociaciones llevó a algunos críticos a argumentar que la situación creaba una apariencia que podría invitar a un escrutinio público innecesario. Añadiendo otro nivel a la discusión, varios informes afirmaron que la reina Camilla supuestamente había pasado tiempo a bordo del mismo barco durante unas vacaciones privadas anteriores. De ser exacto, eso sugeriría que la visita reportada en 2026 no fue una ocasión aislada, sino parte de una conexión social continua. Para algunos comentaristas reales, la posibilidad de visitas repetidas parecía más importante que el viaje individual en sí. Cuestionaron si mantener asociaciones privadas tan visibles podría exponer a la monarquía a críticas evitables, independientemente de si realmente se había producido alguna actividad inapropiada. Según se informa la historia, se volvió aún más compleja a medida que la atención se centró en las personas que supuestamente estuvieron presentes durante el viaje. Según varios informes, la lista de invitados supuestamente incluía a varias figuras ricas e influyentes, cuyos intereses profesionales se extendían a industrias que ocasionalmente pueden cruzarse con políticas gubernamentales o instituciones conectadas con la corona. Es importante destacar que no ha surgido ninguna evidencia que demuestre que se llevaron a cabo discusiones comerciales durante las vacaciones o que se violó alguna regla. Sin embargo, los comentaristas argumentaron que la cuestión se centraba principalmente en la apariencia pública y no en una mala conducta demostrada. Durante generaciones, la monarquía británica ha trabajado cuidadosamente para preservar su reputación de neutralidad política, independencia constitucional y servicio público imparcial. Debido a esa larga tradición, incluso la apariencia de estrechas relaciones privadas entre miembros de la realeza y figuras empresariales poderosas puede convertirse rápidamente en el foco del debate público. Los críticos argumentaron que la institución debe permanecer visiblemente distante de situaciones que puedan crear la impresión de acceso privilegiado independientemente de que se ejerza o no alguna influencia. Mientras tanto, los partidarios sostuvieron que las amistades privadas no deberían convertirse automáticamente en sujetos de sospecha simplemente porque miembros de la familia real estén involucrados. Quizás el elemento más sorprendente de toda la narrativa tenga que ver con cómo supuestamente surgió la historia en primer lugar. Según los informes que circulan en línea, investigadores independientes e investigadores en línea supuestamente reconstruyeron la línea de tiempo, comparando un documento de registro marítimo ordinario con una fotografía de las redes sociales que había aparecido brevemente en línea antes de ser eliminada. Esa única imagen, insignificante, a primera vista supuestamente se convirtió en el punto de partida de una investigación mucho más amplia que involucró registros de viajes, información disponible públicamente y una extensa discusión en línea. Independientemente de que esas conclusiones resistan un examen más detenido o no, el episodio demuestra con qué rapidez detalles, aparentemente ordinarios, pueden convertirse en importantes controversias públicas en la era digital
particularmente cuando involucran a una de las familias reales más vigiladas del mundo. Luego, los periodistas trabajaron para verificar la ubicación del yate, identificar a varios de los pasajeros y confirmar detalles clave antes de acercarse al Palacio de Buckingham para obtener una respuesta. Aún no se ha demostrado si realmente se infringió alguna regla real. Sin embargo, muchos observadores argumentaron que la controversia fue impulsada menos por evidencia de mala conducta y más por la percepción pública. En el mundo de la monarquía, donde la confianza y la credibilidad se encuentran entre sus mayores activos, incluso la apariencia de acceso privilegiado o posible influencia puede ser suficiente para encender titulares y alimentar días de intensa discusión pública. Ahora bien, ¿por qué Camilla ocultó estas vacaciones en yate? ¿Es esta la primera vez que Camilla se va de vacaciones en un yate? ¿Qué le pasaba? Últimas vacaciones en yate. Quédate con nosotros. Las vacaciones en el superyate de Camilla generan controversia. Entonces lo que se suponía que sería una tranquila escapada de verano para la reina. Camilla de repente se convirtió en uno de los temas de conversación reales más importantes de la temporada. En el momento en que aparecieron fotografías que la mostraban relajándose a bordo del lujoso superyate de novia, Internet explotó con preguntas. En lugar de admirar las impresionantes islas griegas o el tranquilo entorno de vacaciones, la gente se centró en un detalle que rápidamente eclipsó todo lo demás. Ciro dice que la identidad del propietario del yate, el impresionante barco valorado alrededor de 30 millones de libras, pertenece al empresario multimillonario Wafik Sid, viejo amigo de la familia Parker Bowles y ex donante del Partido Conservador británico. Mientras el rey Carlos permanecía en Escocia cumpliendo funciones oficiales, Camilla disfrutaba de lo que se describió como unas vacaciones privadas. Sin embargo, el viaje pronto dejó de ser privado. A medida que las fotos se difundieron en los periódicos y las redes sociales provocaron un debate que llegó mucho más allá de unas simples vacaciones de verano. La pregunta más importante no era si Camilla merecía un descanso. Se trataba de si aceptar la hospitalidad de alguien con conexiones políticas conocidas era la decisión correcta para un miembro tan importante de la familia real. Durante mucho tiempo, se esperaba que la monarquía británica se mantuviera completamente neutral en política. Debido a esa tradición, los críticos argumentaron que pasar tiempo en el yate de un multimillonario, especialmente uno propiedad de un donante político prominente, podría crear la impresión de favoritismo político, incluso si no era intencionado. Para muchos observadores reales, las apariencias importan tanto como las acciones. A medida que la discusión se hizo más intensa, los comentaristas comenzaron a preguntar si este era el tipo de situación que la monarquía suele tratar de evitar. La familia real ha pasado décadas protegiendo cuidadosamente su imagen, asegurándose de que las amistades privadas nunca parezcan influir en las responsabilidades públicas. Aunque no había evidencia de que la política desempeñara algún papel en la festividad, algunos creían que las fotografías por sí solas eran suficientes para plantear preguntas incómodas. Los partidarios de la reina, sin embargo, vieron la historia de manera muy diferente. Señalaron que, según informes Wafik, había sido un amigo cercano de la familia Parker Bowles durante muchos años y que la invitación no tenía nada que ver con política. Según los informes, el propio Said defendió las vacaciones y explicó que ofrecer el yate a amigos de toda la vida era simplemente un acto personal de generosidad y no un gesto político. Desde esa perspectiva, la controversia fue poco más que una amistad privada convertida en un espectáculo público. Aún así, las imágenes siguieron dominando los titulares durante todo el verano. Mucha gente se preguntaba si escenas de lujo tan extraordinario coincidían con la visión del rey Carlos de una monarquía más delgada y modesta. Otros argumentaron que a los miembros de la familia real se les debería permitir disfrutar de vacaciones privadas sin que cada decisión personal se convierta en una controversia nacional. Al final, a pesar de semanas de debate público y una interminable cobertura mediática, no hubo investigaciones oficiales ni medidas disciplinarias
ni ninguna indicación por parte del Palacio de Buckingham de que se hubiera infringido alguna norma o protocolo real. Sin embargo, el episodio demostró una vez más cómo incluso los momentos reales más privados pueden convertirse rápidamente en noticia de primera plana. Entonces, ¿qué pretende exactamente William con este desalojo? ¿Podría haber algo más allá de la narración del yate mantente pegado? William refuerza silenciosamente el control real. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según los informes, estas vacaciones en yate no se volvieron controvertidas, simplemente por el lugar al que fue la reina Camilla, o con quien pasó tiempo. El verdadero problema, al menos según la narrativa que rodea el evento, supuestamente había comenzado muchos meses antes. Según se informa, durante más de un año, el príncipe William había estado fomentando un enfoque mucho más estricto sobre cómo los miembros de alto rango de la familia real interactuaban con personas ricas, aceptaban hospitalidades costosas y manejaban relaciones que podían plantear preguntas ante el público. Sirodáis que William creía que después de años de escándalos reales y titulares, no deseados, la monarquía simplemente no podía permitirse otra situación que pudiera dañar la confianza pública. Los informes afirman que estas pautas internas actualizadas se compartieron silenciosamente con todos los altos cargos de la Casa Real, incluida la oficina de la reina Camilla. Según se informa, el mensaje fue sencillo: evite situaciones que puedan crear incluso la apariencia de favoritismo o acceso privilegiado. Sin embargo, a pesar de esas advertencias, se dice que Camilla siguió adelante con sus vacaciones en un yate de lujo, una decisión que luego atraería una atención generalizada y provocaría un nuevo debate. Según el relato, la reacción dentro del Palacio de Kensington fue inmediata, aunque el público no vio nada al principio. En lugar de responder con declaraciones públicas dramáticas o arrebatos emocionales, William supuestamente manejó el asunto de la manera por la que se hizo conocido: con calma, tranquilidad y a puerta cerrada. Quienes siguen los asuntos reales a menudo señalan decisiones previas que involucran al príncipe Harry, al príncipe Andrew e incluso a la hermana de Camilla, Annabel Elliot, como ejemplos de la preferencia de William por tratar temas delicados en privado antes de que el resto del mundo se entere. La sugerencia es que cree que las decisiones duraderas deben tomarse mediante una planificación cuidadosa en lugar de una confrontación pública. Pero la historia no termina ahí. Según estos informes, el príncipe William supuestamente se enteró de las vacaciones en yate antes de que las fotografías o los detalles llegaran a los periódicos. Ese detalle ha alimentado aún más especulaciones porque plantea una pregunta obvia: ¿quién se lo dijo? El relato sugiere que alguien con conocimiento del viaje contactó deliberadamente al Palacio de Kensington, creyendo que la situación merecía la atención personal de William. De ser cierto, esto fue mucho más que una filtración mediática ordinaria. Sugeriría que al menos una persona enterada sintió que la festividad tenía consecuencias lo suficientemente significativas como para llegar al futuro rey antes de que llegara al público. Quizás la afirmación más intrigante es lo que este supuesto indicio podría revelar sobre el cambiante equilibrio de poder dentro de la familia real. Según la narración, algunos miembros del palacio ya estaban empezando a ver al príncipe William como el tomador de decisiones emergente de la monarquía, incluso mientras el rey Carlos permanecía en el trono. Si esa interpretación es correcta, la controversia sobre los yates nunca se trató solo de unas vacaciones caras. En cambio, puede haber ofrecido una visión temprana de un cambio silencioso que se estaba produciendo detrás de los muros del palacio, con la autoridad de William creciendo constantemente mucho antes de que cualquier cambio oficial en el título o posición hiciera obvia esa influencia para el mundo exterior. Pero, ¿por qué estas vacaciones en yate son más complicadas? Camilla quedó atrapada en una red de escándalo. ¿Qué preguntas surgieron de las vacaciones? Sigue mirando. El misterio del yate de Camilla se profundiza dramáticamente.
Muy bien, esta historia nunca se trató solo de un yate de lujo o una escapada privada. Según los informes, la verdadera controversia comenzó cuando surgieron preguntas sobre quién pagó realmente las vacaciones de la reina Camilla, y si todo se había manejado tan abiertamente como se suponía que exigían las reglas del palacio. Lo que al principio parecían unas vacaciones normales, pronto se convirtió en el centro de una conversación mucho más amplia sobre transparencia, responsabilidad y cómo la Casa Real gestiona asuntos delicados a puerta cerrada. Según las afirmaciones, el yate involucrado en el viaje era propiedad de una compleja estructura corporativa en el extranjero, lo que hacía extremadamente difícil identificar a la persona u organización que finalmente financió las vacaciones. Solo eso despertó la curiosidad. Según los informes, los críticos se preguntaron por qué un viaje tan caro parecía estar rodeado de tanto secreto. Aún más sorprendente fue la afirmación de que la festividad no aparecía en los registros de transparencia publicados por la familia real, a pesar de las políticas internas del palacio que supuestamente requieren que ciertos obsequios, hospitalidades y beneficios recibidos por miembros de alto rango de la realeza sean declarados formalmente. La historia se volvió aún más intrigante cuando, según informes, la atención se centró en la empresa relacionada con el yate. Según el relato, uno de los directores había sido mencionado anteriormente en un informe parlamentario del Reino Unido, que examinaba las preocupaciones sobre la influencia extranjera en asuntos relacionados con la propiedad. Es importante destacar que el informe no acusó al individuo de cometer ningún delito. Aún, y así, como también se decía que la empresa tenía vínculos con organizaciones benéficas reales y proyectos patrimoniales. Algunos observadores argumentaron que aceptar dicha hospitalidad podría crear la apariencia de un conflicto de intereses, incluso si en realidad no se hubiera infringido ninguna regla. A medida que surgieron más preguntas, los informes afirmaron que los representantes de Camilla insistieron en que el feriado era simplemente un asunto privado que no requería explicación pública. Pero según el mismo relato, la oficina del príncipe William no quedó satisfecha con esa respuesta. En lugar de ello, habría solicitado una explicación completa de cómo se había financiado el viaje y si se habían registrado adecuadamente todos los detalles relevantes. La narrativa también alegaba que un viaje en yate similar, organizado por el mismo individuo, en 2023, tampoco había sido declarado oficialmente, a pesar de que, según se informa, se discutió en privado dentro de los círculos palaciegos en ese momento. A partir de ahí, el foco se amplió aún más. Se dice que el equipo de William examinó posibles vínculos entre el propietario del yate, las donaciones de una empresa asociada y una solicitud de planificación patrimonial en la que participaron asesores relacionados con la Casa Real. Sin embargo, el relato también deja absolutamente claro un punto. No se ha presentado ninguna prueba que demuestre que la reina Camilla haya influido en alguna decisión oficial o haya actuado de forma inadecuada. Más bien, la controversia se centró en si la superposición entre la hospitalidad privada, las donaciones caritativas y las conexiones reales creaba la apariencia de una mala supervisión. Sigue siendo importante señalar que estas afirmaciones no han sido establecidas como un hecho y no han sido confirmadas por el Palacio de Buckingham. ¿Cuándo y dónde reunió William a los miembros de la realeza para dar su veredicto? ¿Cómo pudo transmitir su mensaje? Manténganse al tanto. William exige respuestas sobre Camilla, pero aquí es donde, según se informa la historia, dio un giro dramático. A mediados de julio de 2026, se dice que el príncipe William convocó una importante reunión privada en el Palacio de Kensington, y según los informes no fue una discusión real ordinaria. En lugar de reunir a todos en el Palacio de Buckingham, William supuestamente eligió su propia residencia oficial, una medida que muchos interpretaron como un mensaje claro de que tenía la intención de tomar el control personal de la situación. Si yo digo que el ambiente era serio desde el principio. En lugar de llegar con algunas notas, William entró en la habitación con una gruesa carpeta impresa llena de documentos. En el interior se reclamaban registros financieros, registros de entrada a puertos, divulgaciones de lobby
y un resumen detallado de un viaje anterior en yate. El mensaje, según personas familiarizadas con la reunión, era inequívoco. Ya no se trataba de chismes palaciegos ni de especulaciones mediáticas. Había documentos, cronogramas y preguntas que exigían respuestas. A medida que se desarrollaba la reunión, William supuestamente dirigió su atención a los altos funcionarios del palacio. Quería saber exactamente quién había sabido sobre el anterior viaje en yate, y lo que es más importante, por qué la información nunca había llegado a los niveles más altos de la Casa Real. Según el relato, un funcionario admitió que efectivamente se habían planteado preocupaciones internamente, pero tuvo problemas para explicar por qué no se habían intensificado por completo. Según se informa, esa respuesta dejó a William profundamente insatisfecho. Pero no había terminado. Su siguiente pregunta se centró en el propio rey Carlos. ¿Exactamente qué le habían dicho al rey? Según los informes, los funcionarios explicaron que Charles había recibido solo una descripción básica de los planes de viaje de Camilla. Afirmaron que no había sido informado sobre la identidad del propietario del yate, las supuestas conexiones de lobby, ni las supuestas relaciones financieras vinculadas al viaje. Si ese relato es exacto, William habría llegado a la conclusión de que el sistema de informes internos del palacio no había logrado proporcionarle al rey una imagen completa antes de que se tomaran decisiones. Según el mismo relato, William expuso 3 demandas firmes. En primer lugar, supuestamente ordenó que se presentara al principal secretario privado del rey una divulgación escrita completa que abarcara ambos viajes en yate en un plazo de 7 días. En segundo lugar, pidió una revisión exhaustiva de los patrocinios caritativos de la reina Camilla para identificar posibles conexiones con donantes externos. Finalmente, habría ordenado que se suspendiera inmediatamente todo contacto entre la familia de Camilla y el propietario del yate mientras se examinaba el asunto. Fue entonces cuando, según se informa, el desacuerdo se volvió imposible de ignorar. Según las afirmaciones, Camilla se opuso a través del rey Carlos, insistiendo en que nunca tuvo la intención de engañar a nadie. Según se informa, Charles advirtió que iniciar una revisión formal solo podría generar más titulares. Sin embargo, se dice que William argumentó que la historia ya estaba en el ojo público y que el palacio debería abordar el tema directamente, en lugar de esperar revelaciones aún más dañinas. Cuando la oficina de Camilla presentó más tarde lo que se describió como una divulgación incompleta, el equipo de William supuestamente la rechazó de plano, destacando lo que se describió como un choque inusualmente público entre las oficinas del futuro rey y la reina consorte. Entonces, Camilla se vio afectada por el veredicto de William. ¿Cómo afectó la percepción y el sentimiento del público? Quédate con nosotros. La influencia de Camilla comienza a desvanecerse silenciosamente. Aquí es donde, según se informa, la historia dio un giro aún más sorprendente. Después de que las tan discutidas vacaciones en yate de la reina Camilla generaran nuevos titulares, comenzaron a circular nuevos informes que plantearon aún más preguntas dentro de los círculos reales. Según varios informes de los medios, una de las personas que asistió a la festividad había mantenido previamente una reunión privada con alguien relacionado con el Consejo Asesor de Mecenazgo de Camilla. Si bien no se ha sugerido ninguna irregularidad oficial, la conexión reportada fue suficiente para alimentar la especulación y aumentar las preocupaciones entre algunos observadores del palacio. Luego, en otro momento, llamó la atención de la gente. Casi al mismo tiempo, el rey Carlos asistió al estreno de una película importante, sin Camilla a su lado, a pesar de que originalmente se esperaba que ella lo acompañara. La explicación oficial apuntaba a un conflicto de programación, pero eso no impidió que los comentaristas reales se preguntaran si algo más profundo estaba sucediendo detrás de los muros del palacio. Para muchos observadores pareció un cambio pequeño pero notable en las apariencias reales. Ahora bien, aquí es donde las cosas se volvieron aún más interesantes. Mientras el rey Carlos continuaba el tratamiento contra el cáncer, que comenzó en 2024, los informes sugirieron que naturalmente había reducido algunas de sus funciones públicas.
Con el rey centrándose más en su salud, se decía que el príncipe William asumía una mayor parte de las responsabilidades diarias de la monarquía. Algunos miembros de la realeza afirmaron que este papel cada vez mayor también le dio a William una mayor influencia sobre decisiones importantes, mientras que, según se informa Carlos, era menos capaz de proteger a Camilla del creciente escrutinio público e interno. Según estos informes, los cambios no se produjeron mediante anuncios dramáticos. En cambio, se decía que se desarrollaban silenciosamente. Según los informes, el calendario oficial de Camilla se volvió más liviano, con varios compromisos en solitario, reasignados a otros miembros de la realeza en lugar de simplemente cancelarse. También se dijo que su oficina había sido reestructurada, lo que resultó en un equipo más pequeño, mientras que los informes afirmaban que su acceso a algunas reuniones informativas de alto nivel del palacio se volvió más limitado que antes. Al mismo tiempo, se decía que Catalina, princesa de Gales, estaba asumiendo un número cada vez mayor de compromisos importantes, incluidos algunos que originalmente habían estado vinculados con Camilla. Los informes también destacaron un fin de semana familiar en Highgrove, al que asistieron el rey Carlos, el príncipe William y Catalina, donde, según los informes, Camilla estuvo ausente. Aunque no se le dio ningún significado oficial a la reunión, muchos comentaristas la vieron como otra señal de que el equilibrio de influencia dentro de la familia real podría estar evolucionando. Incluso con toda esta especulación, un hecho permaneció sin cambios. Camilla continuó sirviendo como reina consorte, apareció junto al rey Carlos en importantes ocasiones estatales y conservó todos sus títulos oficiales. También es importante recordar que el Palacio de Buckingham no ha confirmado estos informes. Gran parte de la historia proviene de fuentes anónimas y especulaciones de los medios, lo que significa que las afirmaciones deben tratarse como interpretaciones, en lugar de como hechos establecidos. Aparte de Camilla, ¿qué dice la gente sobre el veredicto de William? ¿Podría ese solo acto haberle ganado a William la confianza de las masas? Averigüemos. La visión de William remodela el futuro real. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Lo que comenzó como unos pocos cambios silenciosos detrás de los muros del palacio se ha convertido en algo mucho más grande. Un replanteamiento completo de cómo debería funcionar la monarquía en los próximos años. Según los informes, el príncipe William ha dejado claro que quiere que la institución se guíe por la honestidad y la responsabilidad por encima de todo. Durante una reunión con altos funcionarios a finales de julio de 2026, se dice que William comentó que ninguna institución puede sobrevivir si protege a las personas a expensas de la integridad. Si bien nunca mencionó a nadie por su nombre, muchos observadores reales creen que el comentario reveló los principios que pretende seguir como futuro rey. Desde que heredó el ducado de Cornualles, el príncipe William habría favorecido la transparencia, las reglas claras y la toma de decisiones documentada por encima de la tradición y las prácticas informales. Los comentaristas reales creen que este enfoque fue moldeado por el impacto duradero de la muerte de la princesa Diana, que puso de relieve los peligros del secreto y la protección institucional. Como resultado, se dice que William apoya una monarquía más ágil con menos miembros de la realeza, que trabaje en una supervisión financiera más sólida, una gobernanza más clara y salvaguardias más estrictas contra los conflictos de intereses. Cree que estas medidas fortalecerán la confianza pública y garantizarán una mayor rendición de cuentas dentro de la institución. Y aquí es donde la conversación gira hacia la reina Camilla. Tras los informes sobre sus vacaciones en un yate de lujo, algunos comentaristas han sugerido que su influencia dentro de los círculos reales ha ido disminuyendo gradualmente. En lugar de enfrentar una dramática destitución pública, afirman que su papel se ha vuelto silenciosamente menos prominente, con menos compromisos de alto perfil y una presencia reducida en actividades reales clave. Al mismo tiempo, Catalina, princesa de Gales, es vista cada vez más como la socia más cercana de Guillermo en la configuración del futuro de la monarquía, asumiendo un papel más visible y estratégico a su lado. Mirando aún más hacia el futuro,
Muchos expertos reales creen que los mayores cambios podrían ocurrir después de que el rey Carlos ya no esté en el trono. Aunque según se informa Camilla, seguiría siendo reina viuda, gran parte del apoyo institucional relacionado con el reinado de Carlos llegaría naturalmente a su fin, mientras que las principales responsabilidades y activos de la corona pasarían a Guillermo. Si eso sucede, el alcance del papel público de Camilla probablemente dependerá en gran medida de la visión de William sobre la monarquía. Por supuesto, quedan muchas preguntas sin respuesta. Camilla apreció plenamente cómo se podrían considerar sus decisiones. El compromiso de William con la rendición de cuentas dejará suficiente espacio para la compasión, y a pesar de sus diferencias, podría eventualmente elegir la reconciliación en lugar de la distancia. Por ahora una cosa parece clara: la monarquía parece estar evolucionando paso a paso. Aún así, es importante recordar que muchos de estos relatos provienen de informes de los medios y comentarios reales y no de una confirmación oficial del Palacio de Buckingham. Entonces, ¿qué opinas de las fotos filtradas del yate de Camilla? ¿Crees que está justificado echarla? Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte.